revelado, el increíble y sorprendente giro de un CEO soltero que encontró amor auténtico con Valeria, una profesora de arte. Alejandro, a sus 34 años, se encontraba rodeado de pantallas brillantes y gráficos de crecimiento en el corazón de la Ciudad de México. Lo que había comenzado como un sueño de liderazgo, ahora se sentía como una prisión dorada. Su madre, una mujer de carácter férreo, había sacrificado tanto por él, mandándole el mensaje implícito de que el éxito se mide por los logros y las conexiones. Pero en esa vorágine de ambición y deshumanización, Alejandro se encontraba solo. Cada ronda de aplausos tras una presentación le dejaba un eco vacío en su pecho, y el prestigio que anhelaba lo alejaba de un verdadero propósito. El ajetreo de su vida empresarial comenzó a desdibujarse el día que conoció a Valeria en una galería de Coyoacán. Su risa, su manera de hablar del arte con una pasión que evocaba recuerdos de su infancia, hizo que Alejandro se cuestionara su propia vida. ¿Por qué había dejado de lado lo que lo hacía sentir vivo en su infancia? Las pinturas, los colores, la conexión humana. Valeria se convirtió en un espejo que reflejaba una faceta de sí mismo que había olvidado, el deseo genuino de autenticidad. Sin embargo, cada encuentro con ella se llenaba de dudas. La presión de su familia se hacía palpable. Una profesora de arte, será suficiente para ti, le decía su madre con preocupación en su voz, mientras la sombra de expectativas que nunca había pedido caía sobre él como una losa. Alejandro sentía que cada conversación con Valeria lo sacaba del camino trazado por su familia. Sin embargo, la distancia emocional que eso implicaba le generaba angustia. Por un lado, estaba el amor que podía florecer con Valeria, pero por otro, el miedo de decepcionar a su madre y a sus colegas se convertía en un peso insoportable. La voz de su familia resonaba en su mente cada vez que leía un mensaje de Valeria, y eso lo mantenía atrapado en un ciclo de indecisión, impidiendo que su corazón tomara la delantera. Era un dilema moral, ceder al dictado del éxito o permitir que sus deseos reales emergieran. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro miró a Valeria la última vez que se vieron, sus ojos brillando bajo la luz tenue de la galería. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que piensen los demás?, le preguntó ella, como un eco de sus propias inseguridades. Aquella noche, bajo el cielo estrellado y cargado de promesas, la angustia creció en él como una tormenta. Ese cuestionamiento lo atacaba y lo mantenía despierto, preguntándose cuántas veces más se traicionaría a sí mismo por complacer a otros. Estaba dispuesto a arriesgar todo por una conexión que podría ser la más auténtica de su vida, pensó, mientras un viejo secreto de su familia empezaba a asomar como una sombra al fondo de su mente, añadiendo otra capa de melancolía a su dilema. Una revelación que, si salía a la luz, podría destruir no solo su nueva relación, sino todo lo que había edificado. Sin saberlo, Alejandro estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alejandro se despertó un sábado por la mañana con la mente enredada en pensamientos y emociones contradictorias. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, iluminando su habitación con un tono dorado que contrastaba con la oscuridad de sus dudas. Tenía una lista de tareas pendientes que no lograba dejar de lado, pero su mente estaba atrapada en la misma pregunta: ¿merecía arriesgar su prestigiosa carrera y desatar la desaprobación de su madre por Valeria? Se duchó y se preparó para el día, pero mientras se vestía, cada prenda elegida parecía pesar más de lo habitual. Se detuvo frente al espejo, apenas reconociéndose en la imagen reflejada. Nunca antes había sentido que su apariencia estuviera tan alejada de su esencia. El hombre que miraba desde el vidrio parecía un mero caricaturista de lo que realmente era. Decidió salir a caminar, anhelando una dosis de libertad que la rutina diaria le robaba continuamente. Mientras se dirigía al parque cercano, observó a personas compartiendo risas, dando rienda suelta a su humanidad. Una familia a su lado compartía un picnic, mientras una pareja mayor caminaba de la mano. Aquellas imágenes contrastaban fuertemente con su vida en la corporación, donde cada interacción estaba marcada por la competencia y el interés personal.
Las risas resonaban en su mente como un eco lejano que nunca había podido alcanzar. Se sentó en una banca, sintiéndose atrapado en una burbuja de reflexión. En su mente, las palabras de Valeria reverberaban: ¿por qué te preocupas tanto por lo que piensen los demás? Su corazón comenzaba a latir más fuerte a medida que consideraba lo que podría ocurrir si tomara decisiones auténticas. Si dejaba atrás aquel molde impuesto por su madre y su entorno profesional, ¿habría espacio para él y para un amor verdadero con Valeria? Esa tarde, decidió enviarle un mensaje a Valeria. «¿Te gustaría ver una película esta noche?», escribió. Esperó, sintiendo la ansiedad de su decisión latir en su pecho. Cuando su teléfono vibró y leyó la respuesta entusiasta de Valeria, un rayo de esperanza atravesó su alma. Al llegar al cine, Alejandro se encontró sumido en la experiencia de la película, pero su mente vagaba hacia el futuro. Imaginó un mundo donde su vida profesional y personal no estuvieran en constante conflicto. Comenzó a diseñar un plan, buscar un equilibrio donde podría dedicarse a su trabajo, pero también a lo que realmente lo hacía feliz. Sin embargo, una voz interna lo cuestionaba: ¿podría realmente hacerlo sin enfrentar una batalla campal con su madre y sus expectativas? Después de la película, Alejandro y Valeria fueron a una heladería. Se rieron y discutieron sobre sus sueños y aspiraciones. Valeria hablaba sobre abrir un estudio de arte y dar talleres en su barrio, y Alejandro sintió que la chispa encendida por ella iluminaba su propio deseo de redescubrir su pasión por la creatividad y la autenticidad. Mientras caminaban de regreso, la conversación tomó un giro más profundo. «Alejandro, ¿alguna vez piensas en lo que tú realmente quieres?», le preguntó Valeria. Aquella simple pregunta resonó como un tambor en su interior. El dilema de su vida se encontraba frente a él, y la respuesta empezaba a asomarse. Aquella noche, mientras se despedían, Alejandro sintió que una barrera había caído entre ellos. Se atrevió a acercarse, abrazándola con un arrebato de emoción. Pero en el fondo, la sombra del secreto familiar apareció de nuevo, recordándole que a veces lo oculto puede ser más fuerte que una revelación. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, comprendió que el verdadero desafío no solo era decidir entre Valeria y lo que su madre esperaba de él, sino enfrentar sus propios miedos y deseos reprimidos. El eco de una vida auténtica resonaba en su mente, pero también la sombra de un pasado que podría volver a perseguirlo. ¿Podría desafiar su antigua realidad y forjar un nuevo camino sin que todo se desmoronara? La respuesta se acercaba, como una tormenta en el horizonte, y Alejandro estaba a punto de descubrir que la verdad puede ser tanto un liberador como un destructor. Alejandro despertó nuevamente, pero esta vez con una determinación renovada. Se incorporó en la cama y miró por la ventana, donde los primeros rayos de sol parecían tocar su rostro como una dulce promesa. La inquietud que lo había acompañado los últimos días había comenzado a diluirse, pero no del todo. La imagen de Valeria seguía refrescando su mente, junto con su pregunta: ¿qué realmente quieres? En ese instante, entendió que no podía seguir postergando el momento de tomar decisiones clave en su vida. Desayunó en silencio, su mente apropiándose de cada sabor, de cada movimiento. Mientras tomó su café, un pensamiento se deslizó a su conciencia: no solo necesitaba actuar, sino también descubrir qué quería realmente. ¿Era suficiente el estatus que había conseguido, o se sentía así por presión familiar y social? Sintió un impulso inexplicable por volver a la creatividad que alguna vez había alimentado su vida y su curiosidad. Al llegar a la oficina, la atmósfera cotidiana le pareció más pesada. Saludó a sus colegas, pero no pudo evitar notar que cada intercambio se sentía superficial. A medida que revisaba los correos, su mente no podía dejar de pensar en lo que había vislumbrado en el parque y en esos momentos compartidos con Valeria. Era como si el peso de la ambición profesional impidiera que respirara con libertad. Finalmente, se atrevió a exponer sus pensamientos a su mejor amigo y compañero, Martín. Su relación profesional siempre había sido sólida, pero en ese momento, la vulnerabilidad era palpable. «Martín», comenzó Alejandro, sintiendo una mezcla de alivio y temor, «creo que me estoy alejando de lo que realmente soy. Quiero hacer algo diferente, algo que realmente tenga significado». Martín lo miró, sus ojos destilaban comprensión y sorpresa. «¿Te refieres a dejarlo todo por un sueño?», preguntó con curiosidad, intentando abarcar la magnitud del dilema. Alejandro sonrió débilmente.
En el fondo, sabía que dejar su puesto significaba enfrentarse a la desaprobación no solo de su madre, sino de un mundo que había construido con sudor y sacrificio. No sé. Pero sí, a veces parece que todo esto no me pertenece, que es más un deber que una pasión. La conversación se profundizó en la búsqueda de sus verdaderos deseos. Martín, con su perspectiva pragmática, le recordó la importancia de crear un plan sólido para manejar esa transición. Alejandro conocía sus habilidades, había liderado equipos y desarrollado estrategias complejas. Pero hacer una salida profesional era algo diferente, un terreno incómodo que lo llenaba de inquietud. Después de aquel prolongado intercambio, decidió que era crucial invertir tiempo en entender su propia creatividad. Se dedicó a explorar talleres de arte, diseño y narración. Un torrente de ideas nuevas comenzó a fluir en su interior, casi como un río que había estado represado durante años. En cada flirt con el arte, redescubría partes de sí mismo que creía perdidas. No obstante, en cada paso, la imagen de su madre y sus expectativas estaba ahí, como un eco persistente que nunca lograba acallar. Una tarde, mientras trabajaba en una pintura abstracta que había comenzado en un taller, algo le hizo detenerse. La obra estaba tomando forma, pero faltaba algo esencial. Volvió a mirar el lienzo en blanco y se dio cuenta de que la falta de sinceridad le había robado la claridad de la visión que quería expresar. Esa fue la chispa que encendió una reflexión más profunda sobre su vida. Era el momento de expresar su verdad, no solo en sus proyectos creativos, sino también en su vida. Esta transformación no sería de la noche a la mañana, lo sabía. Pero cada pincelada en el lienzo se volvía un símbolo de su intento por liberarse de las cadenas que le habían sido impuestas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió que el peso de sus dudas comenzaba a disminuir. Atrapado entre la ansiedad y la expectativa, alcanzó su teléfono. Antes de descansar, envió un mensaje a Valeria: «Quiero hablar contigo. Necesito tu ayuda para dar un paso hacia algo nuevo». Su corazón latía con fuerza, sabía que lo que iba a revelar podría cambiarlo todo. Pero también comprendía que este era solo el comienzo. ¿Podría finalmente encontrar el equilibrio y la autenticidad que tanto anhelaba? Con el pulso acelerado, se acurrucó bajo las sábanas, la respuesta despertando la inquietud de lo desconocido, como una sombra que estaba a punto de revelarse. Desconocida del pasado. El día siguiente se presentó con un sentimiento de encrucijada palpante. Alejandro se levantó temprano, sintiendo la presión del momento que se avecinaba. Mientras se duchaba, su mente fraguaba diferentes escenarios sobre su encuentro con Valeria. Había algo en ella que le generaba tanto deseo como temor, una mezcla compleja que lo hacía cuestionarse su propia vulnerabilidad. El timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Valeria: «¿A qué hora nos vemos?». Un nudo se formó en su estómago, sabía que lo que tenía que compartir podría desatar una serie de eventos que cambiarían su rumbo. Consciente de que el tiempo apremiaba, decidió que no podía posponer más esa conversación. Cuando llegó al café, el aroma del lugar le recordó las charlas despreocupadas del pasado. La mirada de Valeria, cuando la vio, era un mar de expectativas, reflejando tanto la curiosidad como el interés. «Alejandro, ¿estás bien?», preguntó, su tono suave, como un puente que lo invitaba a cruzar al otro lado de sus temores. «Quiero hacer algo diferente», comenzó él, sintiendo como las palabras le brotaban de los labios como una marea atragantada. «Me he dado cuenta de que he estado viviendo una vida que no me pertenece del todo. La rutina me consume y anhelo conectar con mi creatividad». La sinceridad en su voz sorprendió a ambos. Valeria lo escuchaba sin interrumpir, lo que a su vez lo alentó a profundizar. «Estuve asistiendo a talleres de arte y ha despertado una parte de mí que creía olvidada», continuó, tomando conciencia de lo liberador que era compartir ese sentimiento. «Pero me asusta la idea de despegarme de lo que he construido. Es como si estuviera a punto de romper una cadena que une mi pasado con el presente». Valeria lo miró intensamente, pareciendo pesar cada palabra que iba a pronunciar. «Es natural tener miedo ante un cambio así, Alejandro. Pero, ¿qué pasaría si eso que sientes es el primer paso hacia algo más auténtico? Quizá estás buscando la posibilidad de ser quien realmente eres, y no solo quien esperaban que fueras». La forma en que lo expresó palpitó con sentido. Alejandro comenzó a cuestionar si su dilema era exclusivamente personal o si también representaba un conflicto con las expectativas ajenas.
A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que la autenticidad era un camino lleno de complejidad, no solamente se trataba de reconocer sus deseos, también de sopesar lo que podía perder y ganar. Tras una charla profunda, Valeria compartió su propia lucha por encontrar un equilibrio entre la vida profesional y sus pasiones. He estado buscando un giro también. Esta lucha por ser aceptada en un entorno que prioriza resultados, a veces me hace perder de vista lo que realmente valoro, confesó mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. Con cada revelación, Alejandro se dio cuenta de que no estaba solo. Ambos eran dos almas que, de alguna manera, buscaban el sentido que sus vidas les negaban. La conexión se hacía más intensa y el ambiente más cargado de emociones compartidas. Al salir del café, Alejandro sintió un impulso renovado, una energía que lo empujaba a actuar. Había un mundo por explorar más allá de su zona de confort, y Valeria parecía ser una compañera que podía ayudarlo a dar ese salto. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Valeria lo detuvo. Hay algo que quiero que veas, dijo, su mirada entusiasmada. Es un proyecto que he estado desarrollando y creo que podría resonar contigo. Necesitamos personas que se atrevan a soñar. La emoción que vibraba en sus palabras dejó a Alejandro sin aliento. ¿Era este el comienzo de un nuevo camino que nunca imaginó? El silencio entre ellos se volvió palpable, cargado de posibilidades. Alejandro sintió que la balanza pesaba a favor de lo nuevo, pero aún había un sentido de incertidumbre. ¿Estaba listo para unirse a Valeria en esta travesía? Sin embargo, la visión de su vida sin esos temores lo llenaba de esperanza. Con una leve sonrisa, Alejandro asintió. Sí, quiero ver eso. Mientras caminaban, Alejandro se dio cuenta de que un nuevo destino se perfilaba en el horizonte, uno que prometía no solo un cambio profesional, sino también la posibilidad de un amor verdadero. Pero, mientras la expectativa crecía dentro de él, una inquietante pregunta surgió: ¿podría realmente desafiar no solo las expectativas ajenas, sino también sus propios límites? Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, la imagen de su madre y sus expectativas volvía a surgir en su mente. Tenía que decidir, permanecer en la seguridad de la mediocridad aceptable o arriesgarlo todo por una vida auténtica. Se detuvo, sintiendo cómo la duda y la valentía luchaban por dominar su mente. ¿Era este el momento de la verdad? Esa noche se acostó en la cama con la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro indeseado pero necesario. Podría valorar el amor auténtico y, al mismo tiempo, liberarse de las ataduras que habían guiado su vida hasta ahora. Un nuevo capítulo apenas se vislumbraba en el horizonte, pero seguía sin saber cómo escribirlo. La incertidumbre llenaba el aire. Mientras amanecía, Alejandro se sentó en la mesa de su cocina, el café humeante en su mano y un cuaderno en la otra. Decidió utilizar ese espacio para dar forma a sus pensamientos. Las páginas en blanco representaban un nuevo comienzo, un lugar donde sus inquietudes podrían convertirse en acciones concretas. Con cada sorbo de café, su determinación crecía. Ya no podía ignorar su ardiente deseo por confrontar su realidad. Él sabía que la reunión con Valeria no era solo una cita para explorar un proyecto. Era el primer paso hacia una vida que siempre había soñado, una que reflejara su autenticidad. Miró a su alrededor, notando fotografías que representaban a un Alejandro exitoso, CEO de una compañía respetada, pero la sensación de vacío lo asaltó de inmediato. Un nudo en el estómago le recordó que esos logros no llenaban la parte de él que ansiaba expresarse a través del arte, de la pasión. Luego de trazas iniciales de ideas para su proyecto, Alejandro sintió que una epifanía lo invadía. ¿Por qué no podía ser el mismo en su trabajo? ¿Por qué separaba su vida personal y profesional como si fueran entes opuestos? Esa cuestión resonó en su mente, desencadenando una serie de recuerdos, sus primeros intentos de pintar, sus sentimientos al tomar un lápiz y experimentar la libertad del color. Tenía la capacidad de unir ambas esferas, podría ser un líder innovador y un artista apasionado. La conexión con Valeria era un hilo que se tejía entre ambas dimensiones de su vida. Chocando con su mundo metódico, ella era un cambio de ritmo, un recordatorio de que el arte no solo podía ser un hobby, sino una parte integral de su identidad. Esa noche, decidió que tendría una conversación honesta con ella sobre sus aspiraciones artísticas. No quería que su deseo de transformación se apagara como una llama que apenas comenzaba a arder. Con el paso de los días, la expectativa por el encuentro con Valeria creció intensamente.
Cada conversación con ella le mostraba un panorama más amplio sobre lo que era posible. En sus charlas, ella conseguía despertar en él un deseo casi olvidado de arriesgarse. Alejandro se estaba transformando, pero aún luchaba con la figura de su madre, cuyas expectativas lo mantenían cautivo en una carrera que nunca lo había satisfecho del todo. Decidido a enfrentarse a ese desafío emocional, llamó a su madre una tarde ligeramente angustiado. La charla no fue fácil. Hechos y emociones se entrelazaron, desde la frustración de no haber tomado el camino esperado hasta la necesidad de pedir apoyo y comprensión. No soy el Alejandro que tú piensas que soy, le confesó con voz temblorosa. Las palabras provocaron un silencio al otro lado de la línea, pero también liberaron un peso que llevaba demasiado tiempo sobre sus hombros. Los días que siguieron se sintieron como un torrente de posibilidades. Se dedicó a bocetar ideas sobre la forma que podría tomar su futuro. Pinturas, esculturas y proyectos de arte inundaron su mente. La conversación con su madre había sido un parteaguas. Con el corazón más ligero, Alejandro se comprometió a presentarse en la reunión con Valeria como nunca antes lo había hecho, como un hombre que busca no solo el amor, sino también su esencia. Cuando por fin se encontraron, el aire entre ellos estaba cargado de energía, como si estuvieran a punto de tocar algo extraordinario. Alejandro se sinceró sobre lo que había sentido y aprendido en los días previos. Valeria, estoy listo para dejar atrás el miedo. Quiero ser auténtico en todo lo que hago, expresó, esperando su respuesta. Sin embargo, lo que no esperaba era que Valeria, iluminada por su sinceridad, revelara un obstáculo propio. Su trabajo estaba siendo amenazado por una decisión que debía tomar, una que podría cambiar dramáticamente su carrera artística. La complicidad entre ambos creció al compartir vulnerabilidades, pero el futuro se volvió incierto. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro sintió el eco de sus propias inseguridades. Si Valeria se aventuraba a mirar la vida desde su verdad, ¿qué pasaría con su conexión? ¿Sería suficiente lo que había descubierto para enfrentar no solo sus propios desafíos, sino también los de ella? La tensión plegó en sus corazones mientras las sonrisas aún se dibujaban en sus rostros. Pero dentro de él, una pregunta se consolidaba: ¿sería capaz de ser el apoyo que ambos necesitaban en su viaje hacia la autenticidad, o el miedo a lo desconocido los separaría? Caminando juntos hacia lo incierto, Alejandro sintió como el latido de su gris pasado empezaba a desvanecerse. Era el momento de redefinirse, pero su próxima decisión provocaría una revelación transformadora. Mientras su mirada se mantenía en Valeria, no pudo evitar pensar: ¿sería capaz de cumplir con la promesa de ser un compañero genuino, o se perdería en el camino de sus propios miedos? El silencio que siguió a la confesión de Valeria se volvió un océano de incertidumbre entre ellos. Alejandro sintió el peso de sus palabras como un desafío a sus propias convicciones. Observando su expresión, se dio cuenta de que, en ese momento, ambos estaban en la misma búsqueda, un camino hacia la autenticidad que les permitirá ser quienes realmente eran, sin las máscaras del pasado. En su mente, algo hizo clic. La idea de ser un líder genuino no solo significaba asumir riesgos en su carrera, sino también crear un espacio confortable para que Valeria pudiera expresar sus propios temores. Se estaba dando cuenta de que el verdadero crecimiento no era individual, requería una conexión profunda con los otros, y en este caso, con ella. Así, decidió que tenía que actuar como un verdadero aliado, no solo en su viaje, sino también en el de él mismo. Valeria, empezó, llevando su voz a un tono suave y envolvente: entiendo que esto te preocupa. Pero, ¿y si tomamos esta incertidumbre como una oportunidad? Juntos, podríamos encontrar un enfoque que integre nuestros sueños. Imagínate un proyecto que no solo sea una manifestación de nuestras habilidades, sino un viaje personal en sí mismo. Valeria lo miró, sus ojos llenos de interés, y él notó como una chispa de esperanza iluminó su rostro. No estás solo, Alejandro. No somos solo dos artistas, también somos dos almas que buscan con ansias lo que realmente nos motiva, respondió ella con un leve asomo de determinación. La conversación comenzó a fluir, el intercambio de ideas se llenó de entusiasmo. Hablaron de un estadio donde sus apuestas artísticas se fusionaran, donde el arte de él complementara las expresiones de ella. Alejandro reveló bocetos en su cuaderno, una mezcla de sus ideas de negocio y arte, mientras Valeria hablaba de sus sueños y de aquel proyecto que ponía en peligro su estabilidad. Juntos dibujaron un paisaje nuevo, uno que confrontaría el status quo de sus profesiones. Sin embargo,
A medida que conversaban, Alejandro no podía sacudir una sombra que acechaba su mente, y si su conexión era solo una ilusión construida sobre el deseo de ambos de escapar de sus respectivas realidades. Esa duda, aunque pequeña, cortaba a través del optimismo que había empezado a construir. Deteniéndose un momento, Alejandro sintió la necesidad de confrontar su propio conflicto interno. Al final del día, su transformación personal dependía de ser honesto no solo con Valeria, sino consigo mismo. Era hora de enfrentar su miedo a la vulnerabilidad. Valeria, tengo que admitir que me asusta el cambio. A veces, siento que estoy a punto de perderme en la vorágine de mis propias expectativas. No quiero que nuestra conexión se convierta en otra búsqueda fallida. Ella asintió, comprendiendo la lucha interna que Alejandro enfrentaba. No estás solo, Alejandro. Aceptar cuánto miedo tenemos implica un paso gigante hacia adelante, dijo, su voz firme. Ambos se dieron cuenta de que no se trataba solo de avanzar en un proyecto, sino de un viaje que requería confianza, no solo en el otro, sino en sí mismos. La decisión que tomaran a partir de ese instante podría ser un cambio de curso, no solo para sus carreras, sino para sus vidas personales. Mientras la conversación se profundizaba, una verdad latente emergía. Alejandro empezaba a comprender que su camino hacia la autenticidad no se trataba solo de triunfar en el arte o en los negocios, sino de liberarse de las sombras de sus inseguridades y de las expectativas ajenas. Cuando Valeria se despidió, Alejandro se quedó solo, reflexionando sobre lo que había compartido. Un impulso nuevo latía en su interior, uno que lo invitaba a abrazar no solo su propia creatividad, sino también el riesgo que implicaba apoyarse en los demás. A medida que la noche avanzaba, su mente comenzó a esbozar un plan más detallado sobre cómo unir sus mundos artísticos y profesionales. Pero antes de poder tomar acción, una llamada inesperada lo interrumpió. Era su madre nuevamente, esta vez con una revelación que podría trastocar todo lo que había estado construyendo. El eco de su voz resonó, y Alejandro se sintió dividido. Tendría que decidir entre lo que había comenzado a forjar o la responsabilidad que sentía hacia su familia. ¿Podría mantener su nueva identidad en medio de este nuevo desafío? La verdad se avecinaba, y su respuesta podría definir no solo su vida, sino también su relación con Valeria. La llamada de su madre había desatado una tormenta interna en Alejandro. Mientras escuchaba su voz temblorosa al otro lado de la línea, recordó los sacrificios que su familia había hecho para brindarle oportunidades, lo que aumentaba su sentido de obligación. Alejandro, necesitamos hablar. Tu padre no ha estado bien y creo que debes regresar a casa para ver cómo podemos enfrentar esto juntos, decía ella, entrecortada. El peso de sus palabras le caía como una losa de incertidumbre. Alejandro miró por la ventana de su apartamento, el brillo de la ciudad contrastando con la oscuridad que comenzaba a invadir sus pensamientos. En su mente, se desataba un conflicto desgarrador. ¿Debería abandonar el sueño que empezaba a construir junto a Valeria por una responsabilidad familiar que lo anclaba al pasado? Él había luchado tanto por ser independiente, por definir su propio camino, pero la realidad de su familia lo llamaba como un faro en una tormenta. Mientras la conversación continuaba, una idea comenzó a tomar forma. Podía regresar y ser el hijo responsable, pero a la vez no quería que su sueño se desvaneciera en la bruma de la distancia. La creatividad y la pasión que había descubierto junto a Valeria merecían ser nutridas. La chispa de su relación lo había transformado. Ya no era el Alejandro ansioso que se dejaba llevar por las expectativas, sino alguien que buscaba autenticidad y conexión genuina. ¿Y si combina lo mejor de ambos mundos? Se preguntó. Podía planear cómo equilibrar su compromiso con la familia mientras continuaba el trabajo que había comenzado con Valeria. Su mente se convirtió en un torbellino de ideas. Podía viajar en ocasiones, colaborar a distancia, incluso replantear el proyecto que habían discutido, haciéndolo más inclusivo, una manifestación de sus vivencias. A veces, hay que sobreponerse a las dificultades para encontrar la esencia de lo que verdaderamente importa, reflexionó en un tono casi filosófico, sintiendo que cada palabra resonaba profundamente en su interior. La autenticidad que buscaba no era solo un concepto abstracto, era una vida vivida en equilibrio. Aceptar su dualidad como hijo y como profesional era clave para avanzar. Mientras planeaba mentalmente, Alejandro también se dio cuenta de que, al igual que él, Valeria podía estar enfrentando sus propios desafíos. Ella había mencionado esa sensación de inestabilidad, y de la misma manera que él necesitaba ser un apoyo para ella, también necesitaba que ella entendiera sus compromisos familiares. ¿Qué tal si compartía sus ilusiones y temores?
¿Qué tal si su conexión se fortalecía aún más al abrir el diálogo sobre sus respectivas sombras? Esa noche, Alejandro se sintió inspirado. Decidió que, al día siguiente, hablaría con Valeria, no solo del proyecto en sí, sino de sus vidas, de sus miedos y la manera en que ambos podían trabajar juntos. La incertidumbre era abrumadora, pero la posibilidad de crear algo significativo lo iluminaba. Cuando finalmente se despidió de su madre, Alejandro colgó el teléfono y tomó un respiro profundo. La respuesta a su dilema estaba en la vulnerabilidad, en esa disposición a compartir lo que realmente estaba en juego. No podía perder la oportunidad de avanzar hacia lo desconocido y quizás, encontrar en su camino un amor auténtico que lo liberara. La noche se tornó densa, pero Alejandro sintió que la claridad acechaba en el horizonte. Justo cuando empezó a realizar un plan en su mente, un mensaje de Valeria iluminó la pantalla de su celular. ¿Hablamos mañana? Necesito compartir algo contigo que creo podría cambiarlo todo. Con el corazón acelerado, supo que el siguiente paso se acercaba, y con él, el momento de transformación definitiva. ¿Qué revelaciones traería Valeria consigo? La mañana siguiente llegó envuelta en una mezcla de anticipación y ansiedad que anidaba en el pecho de Alejandro. El café, normalmente su refugio matutino, no lograba calmar esa inquietud que lo acompañaba desde la noche anterior. Se preparaba para una conversación que podría marcar un antes y un después en su vida, tanto personal como profesionalmente. Se preguntaba si Valeria compartiría sus propios desafíos o si traería una solución cocinada a fuego lento, algo que pudiera encajar con sus aspiraciones. El encuentro estaba programado en una cafetería cerca de su oficina, un espacio que solía ser un nido creativo para ellos dos. Pero hoy, ese ambiente familiar parecía estar cargado de tensión. Al llegar, encontró a Valeria ya sentada, con una expresión que delataba tanto su ansiedad como su determinación. Intentó sonreír, pero la preocupación brillaba en sus ojos. «Hola, Alejandro. Gracias por venir», comenzó ella, y él pudo notar que su voz temblaba levemente. «Quería hablar de algo que he estado pensando mucho últimamente». Alejandro tomó aire y se sintió inspirado a abrir el diálogo. «Yo también tengo muchas cosas en mente. Quizás podamos intercambiar ideas y encontrar un camino. Hablé con mi madre, y todo está complicado, pero hay soluciones». Valeria le lanzó una mirada significativa. «Lo entendí, y por eso estoy aquí. Necesitamos hablar de nuestro proyecto. He estado sintiendo que nuestra visión ha perdido lucidez, y creo que mis propios problemas me están afectando». Este momento de apertura reveló el coraje de Valeria, y lo animó a compartir su propia lucha. Así, expuso cómo su vida familiar lo vinculaba a un sentido de responsabilidad que lo mantenía al borde de una decisión crucial. La conexión que surgía era más que un intercambio de pensamientos, era una danza de vulnerabilidades compartidas. Mientras la conversación fluía, Alejandro notó un ligero cambio en el tono de Valeria. «He estado pensando en cómo podríamos reestructurar nuestro enfoque para hacerlo más inclusivo. Tal vez deberíamos incorporar narrativas personales, experiencias que nos conecten no solo con la audiencia, sino entre nosotros mismos», sugirió ella, sus ojos encendidos por una chispa creativa. Las palabras de Valeria resonaron en su mente. Era un respiro de aire fresco en la nebulosa de sus conflictos. ¿Sería posible transformar su proyecto en una manifestación tangible de sus vidas, en lugar de un simple trabajo? Este enfoque podría significar mezclar su búsqueda de autenticidad con sus desafíos personales, uniendo sus destinos. Mientras Alejandro exploraba esa idea, el cielo gris afuera parecía irse disipando, como si una luz nueva iluminara la dirección en la que se dirigía. Pero de repente, la intensidad del momento se tornó crucial cuando Valeria lo miró fijamente, casi desnudando su alma. «Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, pero también quiero que me apoyes. Necesitamos abordar nuestros propios demonios juntos». Las palabras se deslizaron en su corazón como terapia. Alejandro había estado tan enfocado en su propia carga que olvidaba que Valeria podría ser su compañera en esta travesía. Había algo transformador en el hecho de reconocer que ningún camino se recorría solo. Este nuevo entendimiento comenzaba a moldear su relación, elevándola más allá de lo romántico y convirtiéndola en una alianza estratégica. Mientras discutían sobre el futuro, Alejandro sintió que cada palabra que compartían no solo construía un proyecto, sino también un vínculo indestructible. Sin embargo, la angustia seguía acechando a los bordes de su mente,
el tono de la conversación cambiaba constantemente entre la esperanza y la carga inminente de su realidad familiar. A medida que sellaban su colaboración renovada, un nuevo mensaje iluminó el móvil de Valeria. Era de su madre y solo decía: necesito que vuelvas a casa. La situación es más grave de lo que imaginábamos. El golpe en su estómago fue instantáneo. En solo un instante, su mundo se volvió a tambalear. Ahora, frente a sus decisiones, un dilema se presentaba claro: integrar su vida familiar y su futuro profesional sin abandonar uno por el otro. El peso de la responsabilidad, ahora revitalizado por la luz de su colaboración con Valeria, comenzaba a adquirir matices complejos. Alejandro sabía que la vida había dejado de ser negra o blanca, y que ahora se trataba de encontrar un camino en medio de la niebla. ¿Sería capaz de equilibrar la balanza justo en el momento más crítico? La tarde siguiente, Alejandro se sentó en su escritorio, los dedos tamborileando repetidamente sobre la superficie de madera. La luz del sol atravesaba las ventanas, bañando la habitación en un cálido resplandor. Pero su mente estaba lejos de la calma que emanaba del entorno. La conversación con Valeria estaba dando vueltas en su cabeza, como un pez atrapado en una red. La idea de entrelazar sus historias dentro del proyecto se había convertido en un faro en medio de su caos personal, pero la angustia sobre el mensaje recibido la noche anterior persistía. Se preguntaba innumerables veces qué significaba realmente la frase que su madre había enviado. La situación es más grave de lo que imaginábamos. ¿Era una crisis financiera? ¿Una enfermedad? La posibilidad más inquietante era que su padre estuviera en problemas de salud, algo que siempre había temido. Este pensamiento lo llevó a recordar los sacrificios que había hecho su padre por la familia. En esos momentos, la sensación de ser el hijo responsable se transformó en un peso abrumador. Mientras trataba de encarar sus pensamientos, la pantalla de su computadora parpadeó, mostrando las notas de su primera reunión de trabajo con Valeria tras la nueva revelación. Debía preparar una presentación que uniera su perspectiva personal y profesional. La idea de incluir sus propios demonios en la narrativa profesional lo retaba y lo atraía a la vez. Tenía miedo de que esa sinceridad revelara demasiado y, al mismo tiempo, anhelaba esa autenticidad. Reviviendo las palabras de Valeria, un impulso en su interior comenzó a crecer. Necesitamos abordar nuestros propios demonios juntos. De repente, no era solo un estirón profesional, era un llamado a la acción. Si Valeria podía abrirse, él también debía hacerlo. ¿Por qué había postergado tanto ese momento de vulnerabilidad? Este fue el empujón necesario para dar un paso decisivo. Alejandro se levantó de su silla, caminó hacia la pizarra que adornaba una de las paredes de su oficina y comenzó a escribir. Esbozos de ideas, fragmentos de sus historias personales, columnas que contraponían la incertidumbre familiar con el deseo de crear un impacto positivo a través de su proyecto. Cada palabra desarrollaba una conexión, cada frase era un hilo que unía su vida privada y profesional. A medida que la noche avanzaba, la visión se volvía más clara. Comprender su camino como un entrelazado de experiencias solidificaría no solo su proyecto, sino también la relación con Valeria y su propia identidad. Nunca había sido tan evidente que su crecimiento personal era el motor detrás de cualquier logro profesional. Sin embargo, el eco del mensaje de su madre seguía retumbando en su mente. Había una urgencia que amenazaba con desestabilizar toda su planificación. El próximo paso que debía dar no solo debía ser inspirador, sino también estratégico. Estableció una llamada de videoconferencia con Valeria para la mañana siguiente. Cada instante de esa conversación estaba impregnado de esperanza, pero había un trasfondo de inquietud. ¿Cómo compartiría su propio caos sin que quedara eclipsada la visión colectiva? Este dilema lo acompañó, dejando la presión de un mundo profesional que ansiaba ser entendido de manera más profunda. La noche casi se había completado y Alejandro se sintió más cerca de su verdad. Sin embargo, el camino a seguir era incierto. El inminente viaje a casa pesaba sobre él, y la preparación para un encuentro con su familia se sentía como una prueba dramática. ¿Podría realmente equilibrar sus propios demonios mientras luchaba por abrirse en su trabajo con Valeria? El teléfono de Alejandro vibró de nuevo, rompiendo su concentración. Un mensaje de Valeria aparecía en la pantalla. No lo olvides, cuando más oscuro se pone, es cuando más cerca estamos de encontrar la luz. Una mezcla de emoción y temor invadió a Alejandro. Estaba a punto de encarar las verdades más difíciles de su vida, tanto personales como profesionales.
Y conforme se acercaba a este dilema, comprendía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Era su conexión con Valeria el faro que necesitaba en medio de la tormenta que se avecinaba? Los siguientes días serían cruciales, no solo para su futuro, sino para su transformación personal. La hora de la verdad se acercaba, y Alejandro se preguntaba si finalmente podría ser lo suficientemente fuerte para afrontar lo que estaba por venir. La mañana del encuentro llegó, trayendo consigo un aire de profunda determinación para Alejandro. Mientras se preparaba para la conferencia virtual con Valeria, la presión de la inminente conversación con su madre y su familia lo acompañaba como una sombra constante. Sin embargo, ahora entendía que su autenticidad tenía un precio. Estaba listo para enfrentarse a su verdad. La pantalla se iluminó y la imagen de Valeria apareció, resplandeciente, con una expresión de expectativa. «Hola, Alejandro». «¿Cómo estás?», preguntó con un tono que transmitía tanto curiosidad como complicidad. «Hola, Valeria», respondió él, sintiendo que su corazón latía en un ritmo acelerado. «Quiero que hablemos de nuestro proyecto, pero tengo algo importante que compartir primero». Las palabras fluyeron de su boca, sin detenerse a medir el impacto. «He estado lidiando con el dilema de mis responsabilidades familiares, y me di cuenta de que necesito ser honesto contigo sobre lo que está en juego». Valeria lo miró atentamente, y él sintió que su conexión se profundizaba en los márgenes de la incertidumbre. «Cuéntame, Alejandro». Su invitación a abrirse fue como un faro en la lejanía. «Incluso ahora, mientras conversamos, el peso de mi pasado me presiona. Mi padre no está bien y mi madre quiere que regrese a casa. La presión es abrumadora, pero también me doy cuenta de que no quiero que esto apague mi deseo de ser fiel a mí mismo, de encontrar un equilibrio auténtico donde mis aspiraciones artísticas no se vean sacrificadas». La expresión de Valeria se transformó. «Eso es realmente valiente, Alejandro. Nunca es fácil enfrentar esos dilemas». Ella estaba completamente presente, y eso le daba la fortaleza que necesitaba. «Lo que estamos creando es importante, y quiero que sepamos apoyarnos el uno al otro, a pesar de los desafíos». Sus palabras resonaron en el pecho de Alejandro. La idea de construir algo significativo con Valeria no solo era un sueño, sino también una manifestación de la autenticidad que había comenzado a despertar en él. Era el momento de solidificar su compromiso, no solo como socios creativos, sino como una conexión profunda que trasciende lo profesional. «Me gustaría que incluyéramos nuestras historias, Valeria. Que compartamos nuestras vulnerabilidades a través del arte que queremos crear. Quiero que la audiencia vea no solo nuestro talento, sino también el viaje que nos ha llevado hasta aquí». Al pronunciar aquellas palabras, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Una chispa de luz brilló en los ojos de Valeria. «Eso podría ser increíble», dijo, emocionada. «Podríamos explorar nuestras historias entrelazadas, compartir los obstáculos que hemos enfrentado, y convertirlo en un relato poderoso». En su entusiasmo, Alejandro se encontró sintiendo su propio miedo disiparse, reemplazado por la promesa de un futuro compartido. A medida que discutían ideas, el tiempo pareció desvanecerse. La conexión entre ellos se profundizaba al tiempo que se preguntaban cómo podían equilibrar sus sueños con las realidades de sus vidas. Valeria compartió sus inquietudes sobre su propio futuro profesional. Alejandro, a su vez, se sintió inspirado a brindarle su confianza y apoyo, como un socio que ve el valor de la autenticidad. «Quiero que esta sea nuestra historia, no solo una serie de éxitos en el arte, sino una celebración de nuestros caminos, de lo que significa ser humanos en este viaje, incluso cuando la vida se vuelve difícil», propuso Alejandro, sintiéndose más seguro que nunca. Valeria sonrió, y sus ojos brillaban con un fuego renovado. «Exactamente. Nuestra conexión no se basa solo en lo que creamos, sino en quiénes somos al hacerlo. Debemos demostrar que nuestras luchas forman parte de nuestra esencia como artistas». Alejandro sintió que cada palabra constructiva que compartían lo acercaba más a la idea de que su vida no se limitaba a cumplir con las expectativas ajenas, sino a encontrar su propio propósito. Esa mañana, se dio cuenta de que finalmente estaba listo para tomar posesión de su narrativa, tanto personalmente como artísticamente. El reloj marcaba la hora, pero el tiempo se sentía como un concepto difuso, casi evanescente. Después de charlar sobre cómo transformar esa idea en un proyecto palpable, Alejandro se dio cuenta de que la emoción lo invadía.
¿Estarías dispuesta a que trabajemos en un concepto que explore nuestras raíces, nuestras historias y las decisiones que nos han trazado hasta aquí? Quiero que se convierta en una experiencia compartida. Totalmente, aseguró Valeria, su entusiasmo contagioso. Este sería un proyecto que podría inspirar a otros a ser auténticos, a no temer los diálogos difíciles. Ambos sonrieron, y por un instante, la energía del momento disolvió las dudas que lo habían acompañado. Alejandro comprendió que, a través de su trabajo juntos, podía encontrar no solo el amor, sino también la verdadera esencia de su ser. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo, Alejandro se sintió en paz. Se tumbó en su cama, sintiendo una ligereza como si un peso se hubiera levantado del fondo de su ser. Todo había cambiado, su enfoque, su visión, su relación con Valeria, y cada una de sus decisiones ahora irradiaba autenticidad. Mientras se adentraba en el sueño, supo que, con el tiempo, las dificultades aún llegarían, pero estaba listo. Había encontrado un equilibrio entre su amor por el arte y las expectativas familiares, listo para enfrentarlas con sinceridad. Había logrado construir un puente hacia el futuro, donde su voz tendría un espacio, donde su esencia brillaría sin restricciones. Tenía un camino a seguir. La transformación de Alejandro no solo se trataba de abrazar su pasión, se convirtió en un viaje de amor verdadero. Con ese nuevo enfoque, se despertó con un firme propósito que lo impulsaría a dar vida a su historia, mientras construía su conexión con Valeria. Este era el principio de un nuevo capítulo en su vida, lleno de esperanza. Necesitan suscribirse ahora y ser parte de esta emocionante travesía hacia la autenticidad. No esperen ni un segundo más para dejar un me gusta, su apoyo alimenta el algoritmo y permite que más personas escuchen estas poderosas historias de superación personal. Comenten sus reacciones sobre esta transformación y compartan este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten vislumbrar la fuerza del amor auténtico y la búsqueda de su verdad. El momento de actuar es ahora.